cómo vivir victoriosamente, cómo vivir en la victoria. Todos los cristianos de alguna u otra manera quisiéramos tener victoria sobre el cigarro, el alcohol, la pornografía, adicciones, pastillas tranquilizantes, tener control sobre mi carácter, etcétera, etcétera. Conquistar todos los obstáculos que tenemos que vencer, porque de otra manera vivir en depresión, vivir desanimado, sintiéndonos continuamente oprimidos y derrotados sin propósito ni significado para vivir, no es realmente lo que Dios quiere y anhela y su propósito para nuestra vida. Cuando consultamos las Escrituras, por ejemplo, 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria, pero dice muy claramente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no puedo enfrentar en mis fuerzas naturales, en mi sabiduría natural, en mis capacidades naturales, en mis habilidades naturales, y creer que yo puedo ser un buen padre, resolver mis problemas con mis hijos, resolver mis problemas en mi trabajo, ser un buen pastor, ser un buen administrador, cómo resolver los problemas con los hijos sin tener la mano tomada de Jesús. Porque Él dijo en Juan 15:4, separados de mí, o sea, suéltate de Jesús, no camines con Jesús, no tomes en cuenta a Dios, y Jesús lo dijo, nada podrán hacer. Entonces, la razón por la cual muchos cristianos no están teniendo la victoria, ni están viendo la prosperidad, el éxito en su vida, su realización, no están contentos, amanecen frustrados, amanecen con irritabilidad, deprimidos, siempre con una paranoia, etcétera, etcétera, es simplemente porque están enfrentando un mundo infestado de demonios, de criaturas invisibles espirituales que desde que nos levantamos están tratando de hacernos la vida imposible. Desde que te levantas están buscando la manera, le voy a meter una zancadilla para que se caiga en la tina. Desde que nos levantamos están tratando ellos de atormentarnos. Y cuando nos levantamos sin Jesús, y cuando en la noche anterior no tuvimos a Jesús, ni tuvimos comunión con Jesús, y nuestra vida está lejos de Jesús, no esperemos poder triunfar en la vida. Los israelitas habían sido derrotados en la guerra y sometidos a la opresión, repito, por este pueblo que pobló Gaza y que ahorita le llaman los palestinos. Quiero decirles que la palabra palestino no está atribuyéndose ni tampoco es el calificativo para ningún grupo de personas, porque son árabes. No son palestinos, son árabes. La palabra palestino la usó Yasser Arafat desde 1962 para darles el nombre a los refugiados que fueron sacados después de la guerra de los 6 días que ganó Israel a más de 6 naciones árabes, y para que esas personas que estaban habitando en la tierra de Israel se les pudiera considerar como aparte de los árabes, para que los árabes no los cobijaran, y se les dio el nombre de los palestinos. ¿Por qué? Porque la palabra Palestina desde Roma fue dada por un emperador romano, porque su esposa se llamaba Palesta. Y entonces de ahí viene la palabra Palestina, y los cristianos no debemos usar la palabra Palestina, el nombre es Israel. No es la tierra de la Palestina, es la tierra de Israel. Los israelitas fueron sometidos por los filisteos y se sintieron derrotados, deprimidos y totalmente desanimados. Para que podamos entender, en 1 Samuel 7, dice en el versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca, desde el día que llegó la presencia de Dios a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, o sea, estos muchos días son 20 años. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca, primero Dios habitó con Adán y Eva en el jardín del Edén, pecaron, y ¿qué pasó con la presencia de Dios? Subió al cielo y pasaron muchos años aquí abajo en la tierra sin que Dios
morara abajo en medio de nosotros. Y todo este tiempo en el que Dios no habitó en medio de los hombres fue hasta el monte Sinaí, cuando Dios en el monte Sinaí les da las tablas de la ley, los constituye como su pueblo, ese grupo de personas, y les ordena construir un tabernáculo para Dios bajar y habitar en el tabernáculo, con el propósito de que aprendamos que Dios anhela habitar dentro, en medio de nosotros. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Fuimos creados no para conocer el Popocatépetl o para conocer París y Roma, y está bien que vayamos a Inglaterra, etcétera, etcétera. La razón principal de nuestra existencia, amados santos, es que conozcamos a Dios. Esta es la razón principal por la cual tú y yo seguimos en esta mañana amanecidos, como decían en mi tierra, y vivitos y coleantes. Que conozcamos a Dios, que cada día aprendamos algo más de su carácter. Entonces Dios habita en el tabernáculo, y ahí se queda en el tabernáculo durante casi 40 años que fueron por el desierto. Pero entonces toda la generación que salió de Egipto y que habitó en el tabernáculo alrededor con las tiendas de campaña, ahí se quedaron muertos en el desierto, y sus hijos entraron dirigidos por un hombre llamado Josué a la tierra de Canaán y conquistaron Canaán. Pero al entrar a Canaán, el tabernáculo ya no moraba en medio del campamento, sino que al entrar a Canaán, el tabernáculo se convirtió en una ciudad que se llamaba Silo, con S, Silo. Y ahí estuvo la presencia del arca de Dios durante todo el tiempo de Josué y durante todo el tiempo de los jueces. Y cuando comenzamos a llegar a estudiar el primer libro de Samuel, nos damos cuenta que los judíos entraron a la guerra y creyeron que el arca era mágica. Ya lo vimos hace 3 o 4 conferencias. Se volvieron supersticiosos y creyeron que si sacaban de Silo, de la ciudad de Silo, el arca, y la traían a la guerra, y iban a la guerra con ella, como fue Josué contra las murallas de Jericó, iban a ganar. Y cuando sacaron el arca de Silo y la transportaron en una carroza, y vemos que vino las plagas de Dios, que ya lo estudiamos, y comenzaron a darse cuenta que el arca no era mágica y que no era el arca, la cajita, sino la presencia de Dios, entonces los filisteos, por primera vez en la historia, secuestran el arca y se la llevan los filisteos. Y se acuerdan de todas las plagas que los filisteos comenzaron a experimentar por tener el arca, y se convirtió en una maldición en lugar de una bendición. Entonces, después de Silo, después de aquí de Samuel, jamás se vuelve a mencionar que el arca quede en Silo. Miren, vean por ejemplo rápidamente en Josué 18:1, donde dice toda la congregación, Josué 18:1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Ahí está, cuando Josué ya conquistó la tierra, dice, después que la tierra les fue sometida, sacaron del tabernáculo el arca y la metieron a una ciudad que se llamaba Silo. Y ahí nos damos cuenta que en Silo ya el arca desaparece, y 4 hechos significativos nos lo muestran. Cuando conquistan Canaán, el tabernáculo es erigido en Silo, y fue el principal santuario durante el tiempo de los jueces. Ya lo vimos también. Silo se encontraba a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Betel, que significa la ciudad de la luz o la ciudad de Dios. Silo no vuelve a ser mencionada como el centro de adoración, y ahora el arca, capítulo 7 de Samuel, nos revela que entra a morar a una casa. A la casa de un hombre llamado Abinadab, situado en el collado, y santifican a un hombre llamado Eleazar, para que Eleazar durante 20 años se encargara de guardar y de proteger la presencia de Dios. El libro de Salmos y Jeremías mencionan precisamente esta destrucción de Silo y de cómo la presencia de Dios se va de Silo y desaparece en el tiempo de Samuel. Dice el Salmo 78, versículo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y en Jeremías capítulo 7 de Jeremías, versículos 12 al 14, Jeremías 7,
del 12 al 14, miren ustedes lo que el profeta habla cientos de siglos después. Andad ahora a mi lugar en Silo, les desafía Jeremías, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis ni os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Qué les dice Dios en tiempos de Jeremías al pueblo? Ustedes se confiaron que porque yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lenguas, porque aquí en la iglesia, todas las iglesias cristianas, está la presencia de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tú puedes perder la presencia de Dios y yo la puedo perder también. Una iglesia puede perder la presencia de Dios cuando la iglesia ya no honra la palabra de Dios y cuando la iglesia ya no es adorado, ni hay adoración legítima en espíritu y en verdad al Dios eterno, al Altísimo, al Omnipotente. Tu casa y mi casa podemos perder. En mi casa yo puedo perder la presencia de Dios cuando comienzo a meter a mi casa pornografía, cuando comienzo a meter a mi casa cosas y revistas que a uno le agradan, cuando en mi casa no es honrado Jesucristo. No puedo yo decir, venga, llore por mi casa, pastor, échele aceitito al refrigerador, échele aceite a la cama para que se vayan los demonios. Mis hijos tienen pesadillas y está pasando esto y nos quisieron secuestrar y se metieron a la casa, etcétera, etcétera. El ángel de Jehová acampa, Salmo 34, junto con los que le temen y los protege. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, el que está debajo del árbol no se moja, el que habita debajo de la sombra de Dios vivirá protegido por Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que Israel perdió la presencia de Dios. Y cuando Israel perdió la presencia de Dios durante 20 años, y estamos en este momento histórico, Samuel 7, desde el día versículo 2, que llegó el arca a Kiriam Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sin embargo, aparte de que parece que el arca, ¿verdad? El arca desapareció. Y ahorita andan ahí, ¿que dónde está el arca? Y el arca parece que está escondida debajo de la mezquita de Omar, que está ahorita en Medio Oriente. Y van a descubrir el arca, y otra vez creen que el arca es mágica. Y que si descubren el arca es como si descubrieran una astillita de la cruz de Cristo. Como hace mucho me dijo una tía mía, mira Armando, yo tengo una astillita de la cruz de Cristo que compré en Jerusalén y la tengo guardada en esta cajita y con ella me persino día y noche. Yo le contesté, yo tengo a Jesús enterito dentro de mí. La gente tiene la tendencia a adorar reliquias y adorar objetos. Y este pañuelito está ungido para que te lo pongas debajo, te dicen en la secta, para de sufrir, y para que se te quiten los dolores de cabeza si me das los títulos de propiedad de tu casa. Y así comenzamos a darnos cuenta cómo se comienza a abaratar el evangelio y a convertir en el evangelio, a mezclarlo con la brujería. Esto se llama sincretismo. Sincretismo. La mezcla del cristianismo con el marxismo, la mezcla del cristianismo con la brujería, la mezcla del cristianismo con la masonería, la mezcla del cristianismo con la teología y la liberación del Camilo Torres, de los que decían que podía ser un evangelio social, el evangelio. La mezcla del cristianismo con cualquier otra cosa se diluye totalmente, se pierde la esencia, porque una cosa propuse, dijo Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. Nuestro mensaje es la cruz. No es la cruz más otras cosas. Y cuando perdemos de vista y el enfoque ya no es la cruz de Cristo y comenzamos a darle más importancia a la prosperidad y a la teología y la liberación y a estas cosas, comenzamos a abandonar totalmente el mensaje central del cristianismo, que es la cruz de Cristo. Cristo y Cristo crucificado, el poder de Dios para salvación. Fue la tragedia y el shock de haber perdido la presencia de Dios y el lugar de adoración, Silo, que hizo que los judíos, dice el versículo 2, lamentaran en pos de Jehová. Y este es el punto en el que tenemos que llegar todos nosotros cuando sentimos que hemos perdido la presencia de Dios.
Darte cuenta que la presencia de Dios no está en tu vida, que nada te está saliendo bien en tu vida, que en tu casa no hay paz, que en tu trabajo no hay paz, vas de vacaciones y no descansas, vas a un lado y no disfrutas, te pueden mandar a Reino Aventura 5 veces y te das cuenta que sales, entras como los que entran a Disneylandia, y cuando sales otra vez con la cara de caimán con la que entraste. Y nos damos cuenta que no hay nada en la vida, ni que tu esposa esté a gusto, ni que hayas conocido las pirámides de Teotihuacán, ni que hayas ido a Reino Aventura, ni el negocio. No hay nada en la vida que nos pueda dar satisfacción más que la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que anhelar con una pasión, ¿verdad?, profunda en nuestra alma. Señor, solo quiero que tu presencia esté conmigo, como le dijo Moisés. No me importa si la gente me hace carefuchi, no me importa si no me acepta, no me importa si me critica, no me importa nada en la vida. Mientras tu presencia, Señor, esté en mi vida, podré soportar seguir viviendo. Podré seguir viviendo para ti. Y esa es la presencia que es la que nos da la victoria en todas las cosas. Veamos pues a continuación que el renovado interés del pueblo, de que anhelaban esta presencia, hizo que Samuel les predicara un mensaje durante todos estos 20 años. Y el mensaje de Samuel durante todos estos 20 años se resume en el versículo 3 y 4 de 1 Samuel 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot. En otras palabras, en otras partes se traduce Astoret, es lo mismo, Astarot o Astoret. Si quitan a los dioses y Astorot de entre vosotros y preparan vuestro corazón a Jehová, y solo a Él los sirven, los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel les desafía durante todos estos 20 años a que se arrepientan y a que quiten sus ídolos falsos, que eran Baal y Astoret o Astarot. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 en el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 1 versículo 9, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto con la iglesia de Tesalónica. Y les dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es el cristianismo? Es una vida donde estuvimos adorando a los dioses de los cananitas, a los dioses del mundo. La palabra Baal significa amo, esposo, señor o poseedor. La palabra Baal significa amo, esposo, señor o poseedor. Y Astarot era la diosa del sexo, de la fertilidad. Y Dios les dijo, cuando entren a Canaán, no vayan a mezclarse ni a adorar las cosas que el mundo adora. Y cuando Dios nos llama a nosotros a ser cristianos, nos dice, cuidado, porque tus amigos, tus cuñados, tus tíos, tu compadre, están adorando otros dioses, y la diosa que adora actualmente el mundo es la diosa del sexo. Y actualmente es la diosa del sexo y el dios del dinero. Los dos dioses actualmente del siglo XXI, el Baal, y la gente está enfocada en el dinero y creen que si salen de pobres van a ser felices, y que si se reparten las riquezas del mundo se resuelven los problemas económicos del mundo y los problemas de la felicidad y los problemas éticos y morales. Y todavía las naciones y los economistas y los políticos y los estadistas siguen creyendo que el problema es la pobreza del mundo. Y se enseña, ¿verdad?, que es el dinero, el Dios. Mi hijo, tienes que hacer dinero, tienes que ser ingeniero para hacer dinero, tienes que ser cantante para hacer dinero y sacarnos a todos de pobres. Y el Dios y la esperanza y la confianza del mundo es el dinero y la diosa del sexo. Y se ha hecho del sexo un Dios en el mundo que vivimos. Hasta para anunciar una pastilla de jabón, ahí está una muchacha en bikini. Yo le enseñé a mi esposa ayer
una revista que viene en un periódico muy famoso en México, donde ahora la moda en las montañas rusas es que las niñas se quiten el brasier. Esa es la moda ahora. Enseñar más y más y más. Primero la minifalda, después el ombligo de fuera, el escote, caminar como licuadoras. Y ahora ya al ratito, ¿verdad? Ya se están legalizando los matrimonios gays. Y en la televisión es sexo, en los comerciales es sexo, en los anuncios es sexo. En todas partes es una presión tremenda. Es un bombardeo a la imaginación de los niños y de los jóvenes. Y también de nosotros los adultos acerca del sexo. Y cuando nosotros, dice la Biblia, querramos realmente la presencia de Dios en nuestra vida, dice el libro de Amós, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. ¿Podré yo caminar con Dios en la vida, ir con Jesús a mi trabajo, ir a Vips con Jesús, ir a Acapulco con Jesús, ir en mi coche con Jesús, si no soy santo igual que Él? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿En qué tengo que estar de acuerdo con Dios para caminar con Dios de la mano? En la santidad. En la santidad. Y si no estoy de acuerdo en que mi vida debe ser santa y que no voy a seguir los dioses ni voy a adorar a los dioses, no me voy a preocupar y afanar por la vida, qué voy a comer, qué voy a vestir, todas esas cosas las buscan los gentiles, mas vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sabes qué, hijo mío? Te dice Dios, búscame, busca el reino. Busca mi reino y su justicia, y lo que te falta te lo voy a dar por añadidura. Pero no hagas del trabajo un Dios y creyendo que porque trabajas 3 turnos vas a poder solucionar tu problema. No son los 3 turnos, porque a su amado dará Dios el sueño. Por demás que te levantes de la mañana y que trabajes todo el día, si tus caminos no le agradan a Dios, aunque trabajes 3 turnos y aunque tengas dinero, ese dinero no lo disfrutarás, ni te rendirá tampoco. Porque es Dios al que le agrada a Dios, a quien le da el descanso. Dice en Eclesiastés 6, del 1 al 2, hay un mal debajo del cielo muy común entre los hombres. A la persona a la que Dios le da dinero, casas, honra, feliz, todas las cosas tiene, no le falta nada, pero Dios no le da el don de disfrutar lo que tiene. ¿Lo has experimentado tú en tu vida? Jesús dijo esto con otras palabras: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es la cantidad del dinero que tengas en el banco, ni las casas, ni los bienes y raíces, ni la prosperidad de tu negocio, ni que hayas llegado a ser político o diputado, porque ¿de qué te sirve ganar todo eso si algún día pierdes tu alma? La vida del hombre no consiste en esas cosas, la vida del hombre consiste en los valores espirituales. Y si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Baal era el Dios que gobernaba absolutamente toda la tierra. Y comenzaron a adorar, escuchen, los judíos comenzaron a adorar a Baal y a Astarot cuando entraron a la tierra prometida. Hoy yo les compartí a mis pastores en la junta que tenemos todos los martes. Les dije: hermanos amados, no nos conformemos ni creamos que ya la hicimos. Cuando digas: no, pues ya tengo mi carrito, pues mi iglesia pues más o menos está bonita, y tengo invitaciones, y salgo en la televisión, o ya tengo mis cassettes así, y ya comenzamos a relajarnos, y en mi vida privada comienzo a perder la presencia de Dios, y a creerme realmente Juan Camaney y el Marqués de Sade, y comienzo a pretender que realmente ya no necesito al Señor, mis devocionales ya los abandono, pero estoy muy activo en muchas actividades, pero la presencia de Dios en mi vida no la estoy buscando apasionadamente, no estoy enamorado de Jesús. Cuidado, porque nos volvemos a Baal y a Astarot. Fue cuando entraron a la tierra prometida, cuando creyeron que ya no había tierra que conquistar, cuando creyeron que ya la habían hecho, cuando se volvieron a los ídolos sin que ellos se dieran cuenta. Y así es como entra el pecado en nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero de una forma disimulada comenzamos a abandonar la presencia de Dios. Ya casi no leo la Biblia. Ya no memorizo la Biblia diaria, ya no paso tiempo con Dios de rodillas, ya no me interesa, ya no le encuentro sabor a la vida, ya no le entiendo. Voy a la iglesia porque es algo casi volicional y algo que
como mecánico y me convierto en una persona religiosa. Me convierto en un robot cristiano, donde actúo todo a través de mis emociones y sentimientos, pero mi corazón está lejos de Dios. Y podemos oír la reprensión de Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos nosotros llegar aquí el domingo: santo, 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 alabado sea, etcétera, etcétera. Pero en mi vida privada he perdido mi primer amor. Ya Jesús no es mi pasión. Y Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3: por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere tibios, no quiere que tengas el pie izquierdo el sábado en la noche en el table dance y el domingo en la mañana: santo, santo, santo. El martes: vengo a orar por mí, tengo retortijones. Y el miércoles te vas con tu amante. Esa es una vida que a Dios no le agrada. Eso se llama ser tibio en la vida. O ardes de pasión por Dios y por la santidad, o conviértete en una paleta helada, en un pingüino helado. ¿Por qué? Porque tenemos una sola vida. Una sola vida. Y la puedes gastar en lo que quieras, como el dinero, pero recuerda que la gastas una vez nada más. En lo que la gastaste ayer, en lo que la gastaste las 2 semanas, no lo vuelves nunca a recuperar. Y todo es contable, redituable, y se lleva las cuentas en la eternidad. Algún día todos le vamos a dar cuentas a Dios. Y si mueres hoy en la noche sin la presencia de Dios, ¿te imaginas lo que dice en 1 Juan 3? Muchos serán avergonzados en la presencia de Cristo en la hora de la muerte. Es que yo creo que todavía me faltan 10 años de vida, me faltan 15 años de vida, estoy joven. ¿Sabes una cosa? La muerte viene a los recién nacidos, a los de 5 años, a los de 15, a los 18, a los de 25, a los de 30. La muerte a nadie respeta. Todos tenemos cita con la muerte tarde o temprano. Y después de esto, como dice Hebreos 9:27, el juicio. En Jueces capítulo 2 dice la Biblia que los judíos, al entrar a Canaán, después de la conquista, comenzaron a adorar a estos dioses falsos. Dice Jueces 2, versículo 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En Jueces capítulo 10, versículo 6, dice la Biblia: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Israel abandonó al único Dios vivo y verdadero para adorar a Baal y a Astarot, para adorar el dinero, los bienes materiales, el éxito y la prosperidad material, y a la diosa del sexo, lo cual significa un acto de traición espiritual y una depravada y terrible idolatría. En Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Una vez que Samuel les predica durante 20 años: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, comienza una asamblea, 1 Samuel 7, del 5 al 6, donde Samuel reúne a toda la nación en Mizpa. Y dice el versículo 5, 1 Samuel 7: reúnanse y yo oraré por vosotros a Jehová. La palabra Mizpa significa en el hebreo la torre del vigía. La torre del vigía. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se reunieron en una torre que se llama la torre del vigía. ¿Qué significaba esto? Samuel lleva al pueblo a Mizpa, que significa la torre del vigía, para que ahí ellos volvieran a adquirir el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Saber que Dios nos vigila. La conciencia de saber que Dios nos está viendo las 24 horas del día.
Y cuando un cristiano sabe que somos vigilados por Dios, no harías las cosas que haces a escondidas. Nadie te ve, ni tu mamá ni tu papá, pero Dios te está viendo. Y si tú tuvieras temor de Dios, no harías escondidas las cosas que haces cuando nadie te ve. Y las haces porque perdiste el temor de Dios. Y solo regresando al temor de Dios, puede Dios devolvernos la protección. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces dice la Biblia que cuando oyeron los filisteos, versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, cuando el diablo supo que la familia Díaz, que la familia Richelieu, que la familia Pompidou, que la familia Ramírez, no importa el nombre, cuando el diablo sabe que se reúne la familia a orar, y que se reunieron para arrepentirse, y cuando esa iglesia se quiere arrepentir, y cuando una persona, siempre el diablo estará al acecho. Cuando oyeron los filisteos, enemigos de Dios, que se reunieron, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y el temor es el arma más indómita de Satanás. El temor es el arma que mejor esgrime Satanás, porque el temor paraliza, el temor congela, el temor nos impide hacer la obra de Dios. Y el que tiene temor del enemigo, perdió el temor de Dios. El que tiene temor de los hombres, perdió el temor de Dios. El que tiene temor de las circunstancias, y que un terremoto, y que un tsunami, lo que sea, estamos listos. El morir es Cristo para nosotros, ganancia para nosotros. El vivir es Cristo. El único temor que debemos de tener es el temor de Dios. Son 3 temores negativos y un temor positivo en la Biblia. Los 3 temores negativos es temor del hombre, temor del diablo, temor de las circunstancias. Esto es negativo. Temor de Dios es el único temor positivo. Tuvieron miedo y entonces comenzaron a recurrir a Samuel. Versículo 8. Le dijeron entonces a Samuel: no ceses de clamar, ora, intercede por nosotros, en otras palabras, a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó en eterno holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Qué hizo Samuel? Para comenzar a interceder por ellos, un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Se acuerdan en Hebreos 10? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? O sea, si yo estoy realmente arrepentido, tengo que recordar que gracias a la sangre y al sacrificio de Cristo, Dios me perdona. Yo no voy a llegar: Señor, perdóname, anoche forniqué con mi novio. Señor, perdóname porque me fui con la amante. Señor, perdóname por la pornografía. Dios no me va a perdonar por mi chula y linda cara, y me puedo acostar en un hormiguero, me puedo ir a la villa, ida y vuelta durante 20 kilómetros, me puedo chicotear y te voy a ayunar durante 10 días, pero perdóname. No, mi perdón y tu perdón tienen una base: la cruz. Es la cruz la base de nuestro perdón. Y si Dios va a tener misericordia de mí y va a tener misericordia de ti, no es por nuestras obras, no es por nuestras justicias, no es por nuestros sacrificios, es por la cruz, por lo que su Hijo hizo en nuestro lugar. Esa es la base del perdón, porque el perdón tiene que tener una base judicial. Tiene que tener una plataforma donde Dios no regala solamente el perdón porque sí. Para que haya perdón tiene que haber justicia antes. Y la justicia de Dios se cumplió en la cruz con su Hijo Jesucristo. Y gracias a la justicia de Cristo que me la imputa a mí, Dios me puede perdonar y me puede seguir perdonando, porque la sangre de Cristo nos limpia y nos sigue limpiando de toda maldad. Gracias a Dios por este don inefable de la sangre de Jesucristo. Ahora a continuación dice la Biblia que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, versículo 10, se viene el diablo con todo lo que tiene contra ellos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, ¿qué es lo que significa Ebenezer?
hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Cuál es la lección que aprendemos? Solo volviéndonos a la presencia del Señor tendremos su protección. No esperemos que nos vaya bien en la vida, ni que nos cuide. Tú puedes traer a 10 guaruras detrás de ti. Puedes comprarte un carro blindado si quieres. Puedes poner alrededor de tu casa una cerca eléctrica con alarmas y lo que tú gustes y desees. Pero si tú no estás bien con Dios, no importa lo que pongas materialmente, Dios, su presencia, es lo único que nos puede guardar de todo mal. Dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra. Esto es un dramático retrato de la victoria del creyente sobre la esclavitud, una victoria que proviene únicamente de un arrepentimiento nacido del corazón. Volverme a Dios con todo mi corazón y dejar al Dios Baal y a la diosa Astoret y decirle: Padre, a ti, solamente a ti te quiero servir. Mientras no tengamos esta actitud de volvernos a Dios y servirle solamente a Él, hagamos lo que hagamos en la vida, nunca tendremos la protección de Dios en nuestra vida. En el momento que ellos hicieron eso, el pánico se apoderó de los filisteos. Los filisteos dejaron de perseguirlos y los judíos comenzaron a ver de qué forma la victoria fue importante. Dice el versículo 13 y 14, así fueron sometidos los filisteos, no volvieron a entrar a Israel, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los ojos de Israel las ciudades que los filisteos les habían quitado o tomado, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Vemos nosotros que 3 eventos importantes son logrados con el arrepentimiento de Israel. En primer lugar, es roto el poder del ejército filisteo durante el liderazgo de Samuel. Dios es el único que puede romper el poder del diablo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Solo Dios y la sangre de Cristo. Ninguna otra cosa puede garantizarnos la protección ni romperle el poder al diablo más que estar bajo la sombra del Omnipotente. En segundo lugar, el territorio que los filisteos les habían quitado lo recuperan, incluyendo Ecrón y Gat. Todo lo que el diablo nos ha quitado, todo lo que el saltón, la pulga y el revoltón, como dice en Joel capítulo 1, todo aquello que te quitó Dios, tus hijos que te quitó Dios, tu matrimonio que deshizo Dios, o tu trabajo que te quitó el diablo, si tú te vuelves a Él, todo te lo devuelve Dios. Porque Él es el único que puede arrebatarle al poderoso, al valiente, el botín, que nos pertenece a nosotros, sus hijos. Y así como ahorita llegan los enemigos y le quitan a Israel Gaza y les arrebatan el territorio, ellos están indefensos, inútiles, están orándoles a un Dios que no es el Dios, el Padre de Jesucristo, porque dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene al Padre, y el que no cree al Hijo no puede honrar al Padre. Y los judíos actualmente no reconocen a Yoshua Mashiach como su Mesías. Y están sufriendo por eso y no van a poder ellos recuperar su territorio hasta que Cristo venga y, como dice la Biblia, hagan lamentación y digan: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Mientras tanto, nuestra vida se ha dado presión de persecución, de paranoia, de ansiedad, de intranquilidad. ¿Por qué? Porque solo viviendo cerca de Dios estamos protegidos por Dios. Y en tercer lugar, el poder de Israel causó temor profundo en todas las naciones alrededor amorreas por los que buscaron la paz con Israel. Dice el versículo 14, fueron restituidas sus ciudades, e Israel libró de su territorio a los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Tus enemigos nunca dejarán de perseguirte, atormentarte y oprimirte hasta que antes no hagas la paz en esta noche con Dios.
No trates de decir, es que ya no aguanto a mis vecinos, ya no aguanto políticamente a esta persona que me persigue y me han planeado matarme y me han planeado quitarme a mis hijos, mi ex esposo. Nunca podrás pelear con ninguno de tus enemigos si antes no haces la paz con Dios en este momento. Y le entregas tu corazón y te vuelves de todo corazón con Él y te conviertes a Él. Y Él se encargará de todos, absolutamente, tus enemigos. Oremos. Señor, gracias te damos porque todas estas cosas que acontecieron a tu pueblo escogido, el cual actualmente ya no es Israel, tu pueblo escogido, porque ahora ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que somos uno de todas las naciones. Y aunque Israel volverá a ser tuyo otra vez cuando tú regreses, ahorita ellos son un ejemplo, porque las cosas que están padeciendo son un ejemplo, porque son el termómetro de la humanidad, de que tus promesas son fieles. Tú no rompiste el pacto con ellos, ellos te abandonaron y dijeron, crucifícale, crucifícale. No quisieron tener absolutamente nada contigo y persiguieron a tu iglesia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque ahora tenemos un escudo que eres tú. Nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador es Jehová. El eterno, el altísimo, el todopoderoso Dios. El Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que es fiel a sus promesas. Y que cuando nosotros le dejamos y huimos de Él, ¿quién se endureció contra Dios? Y le fue bien en la vida. Pero gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, si en esta noche nos arrepentimos, Él sigue siendo fiel. Él nos sigue esperando para volvernos a Él, para esperar que bajo la cruz donde su sangre fue derramada y donde Dios abrió una fuente de vida eterna y de perdón para los seres humanos arrepentidos, encontremos en esta noche a los pies de la cruz, en esa sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, el perdón de cualquier pecado, de cualquier pecados que hayamos cometido. Porque hay perdón y misericordia en la sangre de Jesús. Ven en esta noche a la cruz. No hay ningún otro lado donde puedas acudir. El psicólogo, el psiquiatra, el dinero, tu compadre, los consejos de la doctora Corazón, los consejos de tal o tal cual persona, todo es inútil. Nada te puede salvar. Nada puede arreglar tu situación. Nadie puede solucionar tus problemas más que Jesucristo. Confiar en cualquier otra cosa es caer en la idolatría y cambiar y sustituir la ayuda del único Dios vivo y verdadero en ídolos, en Baales y en Astarots. Y hay personas tal vez en esta noche, muchos de los que nos ven a través de la televisión, que aún no tienen esta paz, que aún no se han vuelto y convertido a Dios con todo su corazón, que aún siguen divagando entre dos opiniones. Y si Dios es Dios en esta noche, sírvelo a Él con toda pasión, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entrégale toda tu vida, entrégale todo lo que tú tienes, porque es una sola vida la que Él nos ha dado para vivirla para Él. Y si no es Dios, aléjate de Él y conviértete en un témpano frío, pero no seas tibio, por cuanto Él nos vomitará de su boca. Vuélvete a Él en esta noche con todo tu corazón y ahí desde tu lugar dile, ustedes que nos ven a través de la televisión o a través de donde nos estén viendo, en esta noche dile a Dios, Señor, mi Dios, mi Salvador, mi libertador, mi protector, mi guía. Oh Dios, gracias porque tú eres el único a quien puedo acudir esta noche. Yo sé que tú vives y que en la cruz de Cristo pagaste con la sangre de tu Hijo por todos mis pecados. Cosa que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna buena obra ni con ningún sacrificio, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y tú así lo dispusiste para que yo no me gloriara, ni nunca confiara por mis buenas obras que me fueran a salvar. Gracias porque ahora solo confío en ti, Cristo, en tu muerte, en tu sangre en la cruz. Y creo que esa sangre fue derramada
para limpiarme y lavarme de mis pecados. Te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi libertador, como mi salvador, como el Señor de mi vida, como mi esposo, mi amo, mi protector, mi castillo, mi fortaleza, mi roca. Solo eres tú, Señor Jesús. Lávame con tu sangre, me vuelvo a ti, y protégeme a mí, a mi matrimonio, a mi familia. Muéstrame, Señor, tu luz, porque en tu luz podré ver la luz, y luz está sembrada de aquí en adelante en mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme, aceptarme tal como soy y darme la garantía y la promesa de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, está en mi vida, podré soportar seguir viviendo. Podré seguir viviendo para ti. Y esa es la presencia que es la que nos da la victoria en todas las cosas. Veamos pues a continuación que el renovado interés del pueblo, de que anhelaban esta presencia, hizo que Samuel les predicara un mensaje durante todos estos 20 años. Y el mensaje de Samuel durante todos estos 20 años se resume en el versículo 3 y 4 de 1 Samuel 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot. En otras palabras, en otras partes se traduce Astoret, es lo mismo, Astarot o Astoret. Si quitan a los dioses y Astorot de entre vosotros y preparan vuestro corazón a Jehová, y solo a Él los sirven, los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel les desafía durante todos estos 20 años a que se arrepientan y a que quiten sus ídolos falsos, que eran Baal y Astoret o Astarot. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 en el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 1 versículo 9, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto con la iglesia de Tesalónica y les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es el cristianismo? Es una vida donde estuvimos adorando a los dioses de los cananitas, a los dioses del mundo. La palabra Baal significa amo, esposo, señor o poseedor. La palabra Baal significa amo, esposo, señor o poseedor. Y Astarot era la diosa del sexo, de la fertilidad. Y Dios les dijo: cuando entren a Canaán, no vayan a mezclarse ni a adorar las cosas que el mundo adora. Y cuando Dios nos llama a nosotros a ser cristianos, nos dice: cuidado, porque tus amigos, tus cuñados, tus tíos, tu compadre están adorando otros dioses, y la diosa que adora actualmente el mundo es la diosa del sexo. Y actualmente es la diosa del sexo y el dios del dinero. Los dos dioses actualmente del siglo XXI. El Baal, y la gente está enfocada en el dinero y creen que si salen de pobres van a ser felices, y que si se reparten las riquezas del mundo se resuelven los problemas económicos del mundo y los problemas de la felicidad y los problemas éticos y morales. Y todavía las naciones y los economistas y los políticos y los estadistas siguen creyendo que el problema es la pobreza del mundo. Y se enseña, ¿verdad?, que es el dinero, el Dios. Mi hijo, tienes que hacer dinero, tienes que ser ingeniero para hacer dinero, tienes que ser cantante para hacer dinero y sacarnos a todos de pobres. Y el Dios y la esperanza y la confianza del mundo es el dinero y la diosa del sexo.
Y se ha hecho del sexo un dios en el mundo que vivimos. Hasta para anunciar una pastilla de jabón, ahí está una muchacha en bikini. Yo le enseñé a mi esposa ayer una revista que viene en un periódico muy famoso en México, donde ahora la moda en las montañas rusas es que las niñas se quiten el brasier. Esa es la moda ahora. Enseñar más y más y más. Primero la minifalda, después el ombligo de fuera, el escote, caminar como licuadoras. Y ahora ya al ratito, ¿verdad? Ya se están legalizando los matrimonios gays. Y en la televisión es sexo, en los comerciales es sexo, en los anuncios es sexo. En todas partes es una presión tremenda, es un bombardeo a la imaginación de los niños y de los jóvenes, y también de nosotros los adultos, acerca del sexo. Y cuando nosotros, dice la Biblia, querramos realmente la presencia de Dios en nuestra vida, dice el libro de Amós, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. ¿Podré yo caminar con Dios en la vida, ir con Jesús a mi trabajo, ir a Vips con Jesús, ir a Acapulco con Jesús, ir en mi coche con Jesús, si no soy santo igual que Él? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿En qué tengo que estar de acuerdo con Dios para caminar con Dios de la mano? En la santidad. En la santidad. Y si no estoy de acuerdo en que mi vida debe ser santa, y que no voy a seguir los dioses, ni voy a adorar a los dioses, no me voy a preocupar y afanar por la vida, qué voy a comer, qué voy a vestir, todas esas cosas las buscan los gentiles, mas vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sabes qué, hijo mío? Te dice Dios, búscame, busca el reino, busca mi reino y su justicia, y lo que te falta te lo voy a dar por añadidura. Pero no hagas del trabajo un Dios y creyendo que porque trabajas 3 turnos vas a poder solucionar tu problema. No son los 3 turnos, porque a su amado dará Dios el sueño. Por demás que te levantes de la mañana y que trabajes todo el día, si tus caminos no le agradan a Dios, aunque trabajes 3 turnos y aunque tengas dinero, ese dinero no lo disfrutarás, ni te rendirá tampoco, porque es Dios al que le agrada a Dios, a quien le da el descanso. Dice en Eclesiastés 6, del 1 al 2, hay un mal debajo del cielo muy común entre los hombres. A la persona a la que Dios le da dinero, casas, honra, feliz, todas las cosas tiene, no le falta nada, pero Dios no le da el don de disfrutar lo que tiene. ¿Lo has experimentado en tu vida? Jesús dijo esto con otras palabras: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es la cantidad del dinero que tengas en el banco, ni las casas, ni los bienes y raíces, ni la prosperidad de tu negocio, ni que hayas llegado a ser político o diputado, porque ¿de qué te sirve ganar todo eso si algún día pierdes tu alma? La vida del hombre no consiste en esas cosas, la vida del hombre consiste en los valores espirituales. Y si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Baal era el Dios que gobernaba absolutamente toda la tierra, y comenzaron a adorar, escuchen, los judíos comenzaron a adorar a Baal y a Astarot cuando entraron a la tierra prometida. Hoy yo les compartí a mis pastores en la junta que tenemos todos los martes, les dije: hermanos amados, no nos conformemos ni creamos que ya la hicimos. Cuando digas, no, pues ya tengo mi carrito, pues mi iglesia pues más o menos está bonita, y tengo invitaciones, y salgo en la televisión, o ya tengo mis cassettes así, y ya comenzamos a relajarnos, y en mi vida privada comienzo a perder la presencia de Dios, y a creerme realmente Juan Camaney y el Marqués de Sade, y comienzo a pretender que realmente ya no necesito al Señor, mis devocionales ya los abandono, pero estoy muy activo en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Ahí está. Cuando Josué ya conquistó la tierra, dice, después que la tierra les fue sometida, sacaron del tabernáculo el arca y la metieron a una ciudad que se llamaba Silo. Y ahí nos damos cuenta que en Silo ya el arca desaparece, y 4 hechos significativos nos lo muestran. Cuando conquistan Canaán, el tabernáculo es erigido en Silo, y fue el principal santuario durante el tiempo de los jueces. Ya lo vimos también,
Silo se encontraba a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Betel, que significa la ciudad de la luz o la ciudad de Dios. Silo no vuelve a ser mencionada como el centro de adoración, y ahora el arca, capítulo 7 de Samuel, nos revela que entra a morar a una casa. A la casa de un hombre llamado Abinadab, situado en el collado, y santifican a un hombre llamado Eleazar, para que Eleazar durante 20 años se encargara de guardar y de proteger la presencia de Dios. El libro de Salmos y Jeremías mencionan precisamente esta destrucción de Silo y de cómo la presencia de Dios se va de Silo y desaparece en el tiempo de Samuel. Dice el Salmo 78, versículo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y en Jeremías capítulo 7 de Jeremías, versículos 12 al 14, Jeremías 7, del 12 al 14, miren ustedes lo que el profeta habla cientos de siglos después. Andad ahora a mi lugar en Silo, les desafía Jeremías, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis ni os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Qué les dice Dios en tiempos de Jeremías al pueblo? Ustedes se confiaron que porque yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lenguas, porque aquí en la iglesia, todas las iglesias cristianas, está la presencia de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tú puedes perder la presencia de Dios y yo la puedo perder también. Una iglesia puede perder la presencia de Dios cuando la iglesia ya no honra la palabra de Dios y cuando la iglesia ya no es adorado, ni hay adoración legítima en espíritu y en verdad al Dios eterno, al Altísimo, al Omnipotente. Tu casa y mi casa podemos perder. En mi casa yo puedo perder la presencia de Dios cuando comienzo a meter a mi casa pornografía, cuando comienzo a meter a mi casa cosas y revistas que a uno le agradan, cuando en mi casa no es honrado Jesucristo. No puedo yo decir, venga, llore por mi casa, pastor, échele aceitito al refrigerador, échele aceite a la cama para que se vayan los demonios. Mis hijos tienen pesadillas y está pasando esto y nos quisieron secuestrar y se metieron a la casa, etcétera, etcétera. El ángel de Jehová acampa, Salmo 34, junto con los que le temen y los protege. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, el que está debajo del árbol no se moja, el que habita debajo de la sombra de Dios vivirá protegido por Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que Israel perdió la presencia de Dios. Y cuando Israel perdió la presencia de Dios durante 20 años, y estamos en este momento histórico, Samuel 7, desde el día versículo 2, que llegó el arca a Kiriam Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sin embargo, aparte de que parece que el arca, ¿verdad? El arca desapareció. Y ahorita andan ahí, ¿dónde está el arca? Y el arca parece que está escondida debajo de la mezquita de Omar, que está ahorita en Medio Oriente. Y van a descubrir el arca, y otra vez creen que el arca es mágica. Y que si descubren el arca, es como si descubrieran una astillita de la cruz de Cristo. Como hace mucho me dijo una tía mía, mira Armando, yo tengo una astillita de la cruz de Cristo que compré en Jerusalén, y la tengo guardada en esta cajita, y con ella me persino día y noche. Yo le contesté, yo tengo a Jesús enterito dentro de mí. La gente tiene la tendencia a adorar reliquias y adorar objetos. Y este pañuelito está ungido para que te lo pongas debajo, te dicen en la secta, para de sufrir, y para que se te quiten los dolores de cabeza si me das los títulos de propiedad de tu casa. Y así comenzamos a darnos cuenta cómo se comienza a abaratar el evangelio y a convertir en el evangelio
a mezclarlo con la brujería. Esto se llama sincretismo. Sincretismo. La mezcla del cristianismo con el marxismo, la mezcla del cristianismo con la brujería, la mezcla del cristianismo con la masonería, la mezcla del cristianismo con la teología y la liberación del Camilo Torres, de los que decían que podía ser un evangelio social, el evangelio. La mezcla del cristianismo con cualquier otra cosa se diluye totalmente, se pierde la esencia, porque una cosa propuse, dijo Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. Nuestro mensaje es la cruz. No es la cruz más otras cosas. Y cuando perdemos de vista y el enfoque ya no es la cruz de Cristo y comenzamos a darle más importancia a la prosperidad y a la teología de la liberación y a estas cosas, comenzamos a abandonar totalmente el mensaje central del cristianismo, que es la cruz de Cristo. Cristo y Cristo crucificado, el poder de Dios para salvación. Fue la tragedia y el shock de haber perdido la presencia de Dios y el lugar de adoración, Silo, que hizo que los judíos, dice el versículo 2, lamentaran en pos de Jehová. Y este es el punto en el que tenemos que llegar todos nosotros cuando sentimos que hemos perdido la presencia de Dios. Darte cuenta que la presencia de Dios no está en tu vida, que nada te está saliendo bien en tu vida, que en tu casa no hay paz, que en tu trabajo no hay paz, vas de vacaciones y no descansas, vas a un lado y no disfrutas, te pueden mandar a Reino Aventura 5 veces y te das cuenta que sales, entras como los que entran a Disneylandia, y cuando sales otra vez con la cara de caimán con la que entraste. Y nos damos cuenta que no hay nada en la vida, ni que tu esposa esté a gusto, ni que hayas conocido las pirámides de Teotihuacán, ni que hayas ido a Reino Aventura, ni el negocio. No hay nada en la vida que nos pueda dar satisfacción más que la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que anhelar con una pasión, ¿verdad?, profunda en nuestra alma. Señor, solo quiero que tu presencia esté conmigo, como le dijo Moisés. No me importa si la gente me hace carefuchi, no me importa si no me acepta, no me importa si me critica, no me importa nada en la vida, mientras tu presencia. Cómo vivir victoriosamente, cómo vivir en la victoria. Todos los cristianos de alguna u otra manera quisiéramos tener victoria sobre el cigarro, el alcohol, la pornografía, adicciones, pastillas tranquilizantes, tener control sobre mi carácter, etcétera, etcétera. Conquistar todos los obstáculos que tenemos que vencer, porque de otra manera vivir en depresión, vivir desanimado, sintiéndonos continuamente oprimidos y derrotados sin propósito ni significado para vivir, no es realmente lo que Dios quiere y anhela y su propósito para nuestra vida. Cuando consultamos las Escrituras, por ejemplo, 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria, pero dice muy claramente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no puedo enfrentar en mis fuerzas naturales, en mi sabiduría natural, en mis capacidades naturales, en mis habilidades naturales, y creer que yo puedo ser un buen padre, resolver mis problemas con mis hijos, resolver mis problemas en mi trabajo, ser un buen pastor, ser un buen administrador, cómo resolver los problemas con los hijos sin tener la mano tomada de Jesús. Porque Él dijo en Juan 15:4, separados de mí, o sea, suéltate de Jesús, no camines con Jesús, no tomes en cuenta a Dios, y Jesús lo dijo, nada podrán hacer. Entonces, la razón por la cual muchos cristianos no están teniendo la victoria, ni están viendo la prosperidad, el éxito en su vida, su realización, no están contentos, amanecen frustrados, amanecen con irritabilidad, deprimidos, siempre con una paranoia, etcétera, etcétera, es simplemente porque están enfrentando un mundo infestado de demonios, de criaturas invisibles espirituales, que desde que nos levantamos están tratando de hacernos la vida imposible. Desde que te levantas, están buscando la manera, le voy a meter una zancadilla para que se caiga en la tina. Desde que nos levantamos, están tratando ellos de atormentarnos.
Y cuando nos levantamos sin Jesús, y cuando en la noche anterior no tuvimos a Jesús, ni tuvimos comunión con Jesús, y nuestra vida está lejos de Jesús, no esperemos poder triunfar en la vida. Los israelitas habían sido derrotados en la guerra y sometidos a la opresión, repito, por este pueblo que pobló Gaza y que ahorita le llaman los palestinos. Quiero decirles que la palabra palestino no está atribuyéndose ni tampoco es el calificativo para ningún grupo de personas porque son árabes. No son palestinos, son árabes. La palabra palestino la usó Yasser Arafat desde 1962 para darles el nombre a los refugiados que fueron sacados después de la guerra de los 6 días que ganó Israel a más de 6 naciones árabes, y para que esas personas que estaban habitando en la tierra de Israel se les pudiera considerar como aparte de los árabes, para que los árabes no los cobijaran, y se les dio el nombre de los palestinos. ¿Por qué? Porque la palabra Palestina desde Roma fue dada por un emperador romano porque su esposa se llamaba Palesta. Y entonces de ahí viene la palabra Palestina, y los cristianos no debemos usar la palabra Palestina, el nombre es Israel. No es la tierra de la Palestina, es la tierra de Israel. Los israelitas fueron sometidos por los filisteos y se sintieron derrotados, deprimidos y totalmente desanimados. Para que podamos entender, en 1 Samuel 7, dice en el versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca, desde el día que llegó la presencia de Dios a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. O sea, estos muchos días son 20 años. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca, primero Dios habitó con Adán y Eva en el jardín del Edén, pecaron, y ¿qué pasó con la presencia de Dios? Subió al cielo y pasaron muchos años aquí abajo en la tierra sin que Dios morara abajo en medio de nosotros. Y todo este tiempo en el que Dios no habitó en medio de los hombres fue hasta el monte Sinaí, cuando Dios en el monte Sinaí les da las tablas de la ley, los constituye como su pueblo, ese grupo de personas, y les ordena construir un tabernáculo para Dios bajar y habitar en el tabernáculo, con el propósito de que aprendamos que Dios anhela habitar dentro, en medio de nosotros. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Fuimos creados no para conocer el Popocatépetl o para conocer París y Roma, y está bien que vayamos a Inglaterra, etcétera, etcétera. La razón principal de nuestra existencia, amados santos, es que conozcamos a Dios. Esta es la razón principal por la cual tú y yo seguimos en esta mañana amanecidos, como decían en mi tierra, y vivitos y coleando. Que conozcamos a Dios, que cada día aprendamos algo más de su carácter. Entonces Dios habita en el tabernáculo, y ahí se queda en el tabernáculo durante casi 40 años que fueron por el desierto. Pero entonces toda la generación que salió de Egipto y que habitó en el tabernáculo alrededor con las tiendas de campaña, ahí se quedaron muertos en el desierto, y sus hijos entraron dirigidos por un hombre llamado Josué a la tierra de Canaán y conquistaron Canaán. Pero al entrar a Canaán, el tabernáculo ya no moraba en medio del campamento, sino que al entrar a Canaán, el tabernáculo se convirtió en una ciudad que se llamaba Silo, con S, Silo. Y ahí estuvo la presencia del arca de Dios durante todo el tiempo de Josué y durante todo el tiempo de los jueces. Y cuando comenzamos a llegar a estudiar el primer libro de Samuel, nos damos cuenta que los judíos entraron a la guerra y creyeron que el arca era mágica. Ya lo vimos hace 3 o 4 conferencias. Se volvieron supersticiosos y creyeron que si sacaban de Silo, de la ciudad de Silo, el arca, y la traían a la guerra, y iban a la guerra con ella, como fue Josué contra las murallas de Jericó, iban a ganar. Y cuando sacaron el arca de Silo y la transportaron en una carroza, y vemos que vino las plagas de Dios, que ya lo estudiamos, y comenzaron a darse cuenta que el arca no era mágica y que no era el arca, la cajita, sino la presencia de Dios, entonces los filisteos, ¡pum!,
por primera vez en la historia, secuestran el arca y se la llevan los filisteos. Y se acuerdan de todas las plagas que los filisteos comenzaron a experimentar por tener el arca, y se convirtió en una maldición en lugar de una bendición. Entonces, después de Silo, después de aquí de Samuel, jamás se vuelve a mencionar que el arca quede en Silo. Miren bien, por ejemplo, rápidamente en Josué 18:1, donde dice toda la congregación, Josué 18:1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió. Muchas actividades, pero la presencia de Dios en mi vida no la estoy buscando apasionadamente, no estoy enamorado de Jesús. Cuidado, porque nos volvemos a Baal y a Astarot. Fue cuando entraron a la tierra prometida, cuando creyeron que ya no había tierra que conquistar, cuando creyeron que ya la habían hecho, cuando se volvieron a los ídolos sin que ellos se dieran cuenta. Y así es como entra el pecado en nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero de una forma disimulada comenzamos a abandonar la presencia de Dios. Ya casi no leo la Biblia. Ya no memorizo la Biblia diaria, ya no paso tiempo con Dios de rodillas, ya no me interesa, ya no le encuentro sabor a la vida, ya no le entiendo. Voy a la iglesia porque es algo casi volicional y algo que como mecánico, y me convierto en una persona religiosa, me convierto en un robot cristiano, donde actúo todo a través de mis emociones y sentimientos, pero mi corazón está lejos de Dios. Y podemos oír la reprensión de Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos nosotros llegar aquí el domingo: santo, 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 alabado sea, etcétera, etcétera. Pero en mi vida privada he perdido mi primer amor. Jesús no es mi pasión. Y Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3: por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere tibios, no quiere que tengas el pie izquierdo el sábado en la noche en el table dance y el domingo en la mañana: santo, santo, santo. El martes: vengo a orar por mí, tengo retortijones. Y el miércoles te vas con tu amante. Esa es una vida que a Dios no le agrada. Eso se llama ser tibio en la vida. O ardes de pasión por Dios y por la santidad, o conviértete en una paleta helada, en un pingüino helado. ¿Por qué? Porque tenemos una sola vida. Una sola vida. Y la puedes gastar en lo que quieras como el dinero, pero recuerda que la gastas una vez nada más. En lo que la gastaste ayer, en lo que la gastaste las 2 semanas, no lo vuelves nunca a recuperar. Y todo es contable, redituable, y se lleva las cuentas en la eternidad. Algún día todos le vamos a dar cuentas a Dios. Y si mueres hoy en la noche sin la presencia de Dios, ¿te imaginas lo que dice en 1 Juan 3? Muchos serán avergonzados en la presencia de Cristo en la hora de la muerte. Es que yo creo que todavía me faltan 10 años de vida, me faltan 15 años de vida, estoy joven. ¿Sabes una cosa? La muerte viene a los recién nacidos, a los de 5 años, a los de 15, a los 18, a los de 25, a los de 30. La muerte a nadie respeta. Todos tenemos cita con la muerte tarde o temprano. Y después de esto, como dice Hebreos 9:27, el juicio. En Jueces capítulo 2 dice la Biblia que los judíos, al entrar a Canaán, después de la conquista, comenzaron a adorar a estos dioses falsos. Dice Jueces 2, versículo 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En Jueces capítulo 10, versículo 6, dice la Biblia: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Israel abandonó al único Dios vivo y verdadero para adorar a Baal y a Astarot, para adorar el dinero, los bienes materiales, el éxito y la prosperidad material, y a la diosa del sexo, lo cual significa un acto de traición espiritual y una depravada y terrible idolatría. En Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye
en enemigo de Dios. Una vez que Samuel les predica durante 20 años, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, comienza una asamblea, 1 Samuel 7, del 5 al 6, donde Samuel reúne a toda la nación en Mizpa. Y dice el versículo 5, 1 Samuel 7, reúnanse y yo oraré por vosotros a Jehová. La palabra Mizpa significa en el hebreo la torre del vigía. La torre del vigía. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se reunieron en una torre que se llama la torre del vigía. ¿Qué significaba esto? Samuel lleva al pueblo a Mizpa, que significa la torre del vigía, para que ahí ellos volvieran a adquirir el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Saber que Dios nos vigila. La conciencia de saber que Dios nos está viendo las 24 horas del día. Y cuando un cristiano sabe que somos vigilados por Dios, no harías las cosas que haces a escondidas. Nadie te ve, ni tu mamá ni tu papá, pero Dios te está viendo. Y si tú tuvieras temor de Dios, no harías escondidas las cosas que haces cuando nadie te ve. Y las haces porque perdiste el temor de Dios. Y solo regresando al temor de Dios, puede Dios devolvernos la protección. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces dice la Biblia que cuando oyeron los filisteos, versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, cuando el diablo supo que la familia Díaz, que la familia Richelieu, que la familia Pompidou, que la familia Ramírez, no importa el nombre, cuando el diablo sabe que se reúne la familia a orar, y que se reunieron para arrepentirse, y cuando esa iglesia se quiere arrepentir, y cuando una persona, siempre el diablo estará al acecho. Cuando oyeron los filisteos, enemigos de Dios, que se reunieron, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y el temor es el arma más indómita de Satanás. El temor es el arma que mejor esgrime Satanás, porque el temor paraliza, el temor congela, el temor nos impide hacer la obra de Dios. Y el que tiene temor del enemigo, perdió el temor de Dios. El que tiene temor de los hombres, perdió el temor de Dios. El que tiene temor de las circunstancias, y que un terremoto, y que un tsunami, lo que sea, estamos listos. El morir es Cristo para nosotros, ganancia para nosotros. El vivir es Cristo. El único temor que debemos de tener es el temor de Dios. Son 3 temores negativos y un temor positivo en la Biblia. Los 3 temores negativos es temor del hombre, temor del diablo, temor de las circunstancias. Esto es negativo. Temor de Dios es el único temor positivo. Tuvieron miedo y entonces comenzaron a recurrir a Samuel. Versículo 8. Le dijeron entonces a Samuel: no ceses de clamar, ora, intercede por nosotros, en otras palabras, a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó en eterno holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Qué hizo Samuel? Para comenzar a interceder por ellos, un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Se acuerdan en Hebreos 10? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? O sea, si yo estoy realmente arrepentido, tengo que recordar que gracias a la sangre y al sacrificio de Cristo, Dios me perdona. Yo no voy a llegar: Señor, perdóname, anoche forniqué con mi novio. Señor, perdóname porque me fui con la amante. Señor, perdóname por la pornografía. Dios no me va a perdonar por mi chula y linda cara, y me puedo acostar en un hormiguero, me puedo ir a la villa, ida y vuelta durante 20 kilómetros, me puedo chicotear y te voy a ayunar durante 10 días, pero perdóname. No, mi perdón y tu perdón tienen una base: la cruz. Es la cruz la base de nuestro perdón.
Y si Dios va a tener misericordia de mí y va a tener misericordia de ti, no es por nuestras obras, no es por nuestras justicias, no es por nuestros sacrificios, es por la cruz, por lo que su Hijo hizo en nuestro lugar. Esa es la base del perdón, porque el perdón tiene que tener una base judicial. Tiene que tener una plataforma donde Dios no regala solamente el perdón porque sí. Para que haya perdón tiene que haber justicia antes. Y la justicia de Dios se cumplió en la cruz con su Hijo Jesucristo. Y gracias a la justicia de Cristo que me la imputa a mí, Dios me puede perdonar y me puede seguir perdonando porque la sangre de Cristo nos limpia y nos sigue limpiando de toda maldad. Gracias a Dios por este don inefable de la sangre de Jesucristo. Ahora a continuación dice la Biblia que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, versículo 10, se viene el diablo con todo lo que tiene contra ellos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, ¿qué es lo que significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Cuál es la lección que aprendemos? Solo volviéndonos a la presencia del Señor tendremos su protección. No esperemos que nos vaya bien en la vida, ni que nos cuide. Tú puedes traer a 10 guaruras detrás de ti. Puedes comprarte un carro blindado si quieres. Puedes poner alrededor de tu casa una cerca eléctrica con alarmas y lo que tú gustes y desees. Pero si tú no estás bien con Dios, no importa lo que pongas materialmente, Dios, su presencia, es lo único que nos puede guardar de todo mal. Dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra. Esto es un dramático retrato de la victoria del creyente sobre la esclavitud, una victoria que proviene únicamente de un arrepentimiento nacido del corazón. Volverme a Dios con todo mi corazón y dejar al Dios Baal y a la diosa Astoret y decirle, Padre, a ti, solamente a ti te quiero servir. Mientras no tengamos esta actitud de volvernos a Dios y servirle solamente a Él, hagamos lo que hagamos en la vida, nunca tendremos la protección de Dios en nuestra vida. En el momento que ellos hicieron eso, el pánico se apoderó de los filisteos. Los filisteos dejaron de perseguirlos y los judíos comenzaron a ver de qué forma la victoria fue importante. Dice el versículo 13 y 14, así fueron sometidos los filisteos, no volvieron a entrar a Israel, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los ojos de Israel las ciudades que los filisteos les habían quitado, tomado, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Vemos nosotros que 3 eventos importantes son logrados con el arrepentimiento de Israel. En primer lugar, es roto el poder del ejército filisteo durante el liderazgo de Samuel. Dios es el único que puede romper el poder del diablo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Solo Dios y la sangre de Cristo. Ninguna otra cosa puede garantizarnos la protección ni romperle el poder al diablo más que estar bajo la sombra del Omnipotente. En segundo lugar, el territorio que los filisteos les habían quitado lo recuperan, incluyendo Ecrón y Gat. Todo lo que el diablo nos ha quitado, todo lo que el saltón, la pulga y el revoltón, como dice en Joel capítulo 1, todo aquello que te quitó Dios, tus hijos que te quitó Dios, tu matrimonio que deshizo Dios, o tu trabajo que te quitó el diablo, si tú te vuelves a Él, todo te lo devuelve Dios. Porque Él es el único que puede arrebatarle al poderoso, al valiente, el botín.
que nos pertenece a nosotros sus hijos. Y así como ahorita llegan los enemigos y le quitan a Israel Gaza y les arrebatan el territorio, ellos están indefensos, inútiles, están orándoles a un Dios que no es el Dios, el Padre de Jesucristo, porque dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene al Padre, y el que no cree al Hijo no puede honrar al Padre. Y los judíos actualmente no reconocen a Yoshua Mashiach como su Mesías, y están sufriendo por eso, y no van a poder ellos recuperar su territorio hasta que Cristo venga y, como dice la Biblia, hagan lamentación y digan: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Mientras tanto, en nuestra vida se ha dado presión de persecución, de paranoia, de ansiedad, de intranquilidad. ¿Por qué? Porque solo viviendo cerca de Dios estamos protegidos por Dios. Y en tercer lugar, el poder de Israel causó temor profundo en todas las naciones alrededor amorreas por los que buscaron la paz con Israel. Dice el versículo 14: fueron restituidas sus ciudades, e Israel libró de su territorio a los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Tus enemigos nunca dejarán de perseguirte, atormentarte y oprimirte hasta que antes no hagas la paz en esta noche con Dios. No trates de decir: es que ya no aguanto a mis vecinos, ya no aguanto políticamente a esta persona que me persigue y me han planeado matarme y me han planeado quitarme a mis hijos, mi ex esposo. Nunca podrás pelear con ninguno de tus enemigos si antes no haces la paz con Dios